de los horarios. Bien, perfecto. Sí, Para... eso manéjenlo ustedes, chicos, porque de acuerdo a la disponibilidad que ustedes tengan, a lo del servicio, la idea no es ir a manejarle el servicio a nadie, sino todo lo contrario, que por ahí tengan la posibilidad de hacerlo un poco más dinámico. Sí, un día estaba pensando de tomarme el día que nos permiten en el hospital, se llama motivo particular, te lo podés tomar, para poder ir con la técnica desde el día que, desde la hora que entra hasta la hora que se va y poder ver cómo es toda una jornada de ellos. Desde que comienzan, prenden las máquinas, empiezan con otro tipo de cosas, no solamente con lo que sea instrumental y lavado y todo eso. ¿Sí? Perfecto, sí, está perfecto. Bien. Vale. ¿Yami? Hola, profe, buenas tardes. Bueno, con respecto a lo que le preguntó Gra, yo le quería consultar, ¿cuántas horas son por semestre? ¿40 horas entonces? Está matando. No, porque así, nosotros lo que hacemos es dividirlo en cuatrimestres. Dividirlo en cuatrimestres. Ah, en cuatrimestre. ¿Y cuántas horas por cuatri? Porque yo, por ejemplo, todavía no puedo empezar. Claro, vos calculale, bueno, pero ¿qué pasa? Yo lo que necesito, más que nada, y esto se los comento a todos, yo lo que necesito es que las horas ustedes las cumplan. Entonces, por ejemplo, si hay alguna persona que quizás me dice, mira Mario, yo la semana que viene y la otra voy a estar de vacaciones. Yo no le puedo decir, vayan igual a los prácticos, porque quizás ustedes es el único momento que tienen para irse de vacaciones, no sé, pongo el ejemplo, ¿no? O están enfermos. Yo no puedo decir, vayan igual enfermos, porque si no, no. Ahora, si ustedes me dicen, mira, yo esta semana puedo ir 2 días. La semana que viene no puedo porque trabajo. La otra, yo puedo hacer normalmente, bueno, una semana hacen 2 días, la práctica y las horas se cumplen. Lo que nosotros estipulamos es que la carga horaria semanal son de 5 horas reloj. Entonces, yo al final del mes tengo que tener, si tuve 4 semanas, 20 horas. Si tuve 5 semanas, 25 horas. Claro, pero a partir de cuándo empieza a correr el mes. Eso lo quería consultar. O sea, de abril. El cuatrimestre comenzó el 27, que fue el primer día que tuvimos encuentro, ¿se acuerdan? Que fue 25 en realidad, creo. Después del fin de largo, ahí comenzó el cuatrimestre. Y termina la primera semana de julio. Ahí arrancan a contar las semanas. En el caso, sí, en el caso de que aquellas personas, por ejemplo, me digan, no sé, Mario, yo tuve un inconveniente y este cuatrimestre estoy complicado y no puedo asistir. Bueno, vamos a recuperarlo el segundo cuatrimestre, porque no son cuatrimestres aislados. Te quiero decir, vos de acá a noviembre tenés que cumplimentar las horas. Lo que yo no quiero que suceda es tener una persona que me diga, yo de acá a junio no voy y el segundo cuatrimestre hago todos los días 2 días. ¿Por qué? Porque no sirve, sobre todo porque tiene que ir de la mano un poco también de las materias que ustedes tienen con Laura o con los demás profes. Porque si no, quizás todo lo que vos estás trabajando, por más que vos tengas la experticia de haber estado, de conocer, no es lo mismo hacerlo en simultáneo en una práctica. No es lo mismo. Inclusive vas a empezar a encontrarle motivos a cosas que haces en tu lugar de trabajo y no sabías quizás el pormenor. Perfecto, profesor, eso quedó clarísimo. Y una consulta más, a mí me piden el convenio. Sí. ¿Eso es real? ¿Se lo piden a todos los chicos? No, no se lo piden a todos los chicos. El convenio, a ver, los convenios es algo que se puede hacer, sí, por supuesto, se pueden hacer entre instituciones. Yo lo que a veces trato de hacer es que si es un caso particular, no es que yo haga un convenio con el Centenario, donde el Centenario le voy a mandar diferentes alumnos. El lugar donde vos estás es para vos sola, no es que le vamos a mandar otro alumno, no sé, X. Cuando vas a un convenio, generalmente vos lo haces entre instituciones. Entonces, la institución nuestra puede mandar alumnos, pero nosotros no vamos a mandar más que a vos. Por eso, habitualmente, yo lo que les suelo solicitar es que ustedes traten lo posible, hacer un contacto y decir, che, yo soy, en este caso particular, para poder hacer la práctica. El convenio nosotros lo vamos a hacer. O sea, se plantea, se hace, se formula y se envía. El tema, lo que suele suceder con los convenios, es que tienen un tiempo de demora, porque habitualmente, no sé, nosotros, por ejemplo, en docencia en nuestro hospital nos juntamos cada 2 semanas. Entonces, recién en 2 semanas los evalúa. Después tiene que pasar, tiene que analizarse, ver si está bien, si hay una modificación. Todo eso es tiempo. Pero de hacer se puede hacer. ¿Está?
lo hacemos con el comité de docencia, vos me pasás los datos, creo que vos sos una de las que me pasó ya los datos. Yo le mandé un mensaje particular porque tuve una reunión con dirección ayer y bueno, necesito que por favor le envíe las cosas a Docen Invest. Sí, ese que me mandaste. Bueno, por favor. pero si es el convenio te voy a decir, tiene toda una estructura que hay que formularlo, porque eso es de cero. Muchas instituciones no generan eso. De hecho, los chicos, por ejemplo, no sé, me acuerdo de Casilda, por ejemplo, dicen, bueno, con que vos tengas el seguro, que vos tengas una nota de pedido formal, vos tengas la carga horaria y tengas una planificación, como en este caso la planilla que yo envío, ya está. Hay en otros lugares que son mucho más protocolarios. Eso es depende. Bueno, pero aunque sea eso, la planilla y eso, y el marco, y bueno. Es que yo te mostré que yo le envié lo que vos me mandaste. Claro, pero creo que se lo mando, porque yo tenía 2 instituciones, creo que usted se pasó a la clínica y me falta el hospital. Bueno. Si no puedo acá, no sé qué voy a hacer. Bueno, yo me encargo de hacerlo nuevamente y te mando cuando se lo envío, cosa que vos lo puedas tener. Por favor, claro. Ahora, si es convenio, lo tenemos que hacer desde cero y bueno, eso lo tengo que pedir que lo hagan desde acá, en la institución. Y eso, viste, que tarda un par de días. No es algo que es tan fácil. Pero yo todo lo otro lo hice con todo. De hecho, yo lo envié el mismo día que le envié a todo. Es más, creo que el tuyo fue uno de los primeros que envié. Bien, Débora. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Profe, vos sabés que nosotros tenemos, yo en realidad tenía una duda. Yo me vine a la maternidad acá de San Luis. Mi idea era hacer 7 días de corrido, que es lo que me dio mi lugar de trabajo. Pero no llego a cumplir todas las horas que me pide el cuatrimestre. Son 7 días y vos vas a hacer... De 8 horas estoy haciendo. Claro. Bueno, pero a ver... Sí, a ver, para poner un segundo. Son 8 horas y vas a hacer 7 días. Son 40 y pico de horas. Son 56. 56. Son de 11 semanas. Y estás ahí, a ver, son 11 semanas. Tenés 4, claro, 8, claro, te quedan ahí un par de días más. Bueno, con respecto a eso, ¿y vos otro día? Yo lo que no entendí fue lo siguiente. Nosotros desde la primera semana de abril hasta la primera semana de julio tenemos que hacer 70 horas. Se tienen que hacer 5 por semana. No obstante... Claro, No obstante, ustedes además tienen los encuentros prácticos conmigo, tienen los encuentros de la práctica conmigo, ¿recuerdan? Sí, sí. Eso también está en la planificación de práctica. Está. Bien. Bueno. A ver, obviamente, ¿yo qué pretendo? Para mí lo mejor es que ustedes puedan hacer en diferentes etapas e ir toda la semana. Tienen, por así decirlo, también el cúmulo de esas horas, que son creo que 7, 8 encuentros. Ahí también tienen otras tantas horas más para el cuatrimestre. Si es en ese sentido justificar. El tema es que necesito tener algo por escrito. Sí. ¿Y el segundo cuatrimestre cómo harías? Y el segundo cuatrimestre voy a tener que irme también 2 veces, porque no me van a dar tantos días para venir. Claro, sí, entiendo. Bueno. Además, yo el segundo cuatrimestre, la idea mía es irme, o venir una semana acá y otra semana irme a otro lugar donde pueda haber eto, porque acá en la maternidad no hay eto. Claro. Bueno, y no hacen lavado ellos acá, que me quiero irme a otro lugar para ver más cosas. De hecho, la gente que va al Centenario, después yo les voy a hacer rotar por otros hospitales porque quiero que hagan lavado, sobre todo la laparoscopía, porque la laparoscopía es una de las áreas que más particularidades tiene, y endoscopía, que por eso la gente que está acá, después que era Ignacio, Vane y un par más, después nos vamos a poner de acuerdo algún día en el transcurso, más que nada ya después del segundo cuatrimestre, para que puedan acomodarse el día que ustedes puedan e ir al hospital o al hospital que sea, porque nosotros la realidad es que como tenemos muchos convenios, con 6 hospitales tenemos, de instrumentación quirúrgica y de enfermería, creo que son también 4 o 5 más, tenemos un montón de lugares. Así que lo ideal va a ser después que puedan pasar por todas las etapas, lavado y endoscopía.
Así que bueno, gente, la semana pasada habíamos comenzado con enfermedades nosocomiales, habíamos empezado a hacer la diferencia entre infecciones, enfermedades infecciosas e infestación, pero yo les dije que iba a quedar un pendiente que era la ley 24.051, ¿recuerdan? Que les dije que la vamos a retomar porque es muy importante, porque la realidad es que en la gran mayoría de los lugares no hay gestión de residuos. ¿Recuerdan? Bueno, yo les di la tarea que les dije que como es una ley nacional, está al alcance de todos, uno pone en Google ley 24.051 y tenemos el acceso a toda la ley, inclusive hasta apartados. ¿Pudieron buscar algo? ¿Pudieron ver algo? Profe, yo estuve investigando, pero por internet. Está bien. ¿Y qué investigaste? Que es una ley que controla cómo se manejan los residuos peligrosos para evitar riesgos. Bien. Bien. Es una ley nacional, entonces está publicada en internet y está bien que así sea. Pero ¿qué más? Que es lo que a mí me interesa. Yo les vuelvo a marcar lo que les dije el primer día. Yo quiero que ustedes, más allá de que mucha gente trabaje en el área de esterilización o que ya tenga otra profesión, le encuentre la beta a esta profesión que es tan necesaria. Ustedes piensen que el técnico en esterilización va a ser el que va a poder generar también las bases de la limpieza y desinfección de un lugar. Es el que tiene que conocer del desinfectante, del producto, y por consiguiente también de cómo aplicar protocolos. De hecho, ustedes saben que uno de los requisitos para llegar a la promoción de esta materia es confección de protocolos. Entonces, saber de gestión de residuos es una pata importantísima para esta materia, ¿sí? Por eso yo quiero que ustedes no solamente la estudien, sino que también por ahí puedan comparar con las realidades que han visto o de los lugares donde uno trabaja, que no significa que el lugar donde uno trabaja sea, no sé, imprudente o dejado, significa que quizás se le presta atención a algunas cosas o no hay un espacio donde poder evacuar la problemática, ¿no? ¿Pudieron ver algo o no? Si no lo pudieron ver algo, voy a continuar con el tema que veníamos teniendo. Yo lo que quiero es que ustedes lean la ley, que vean qué legislación tiene, qué importancia tiene. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuántos micrones tiene que tener una bolsa de residuo patológico? ¿Saben? ¿Conocen? 70 micrones. No. 70 micrones sirve, por ejemplo, para una funda, para una bolsa, por ejemplo, ¿vieron las boas de la laparoscopía? Esas son 70 micrones. Ah. Esas son las bolsas por ejemplo, las bolsas para las boas o las fundas de microscopio. Pero las de residuos patológicos, las de residuos peligrosos, que puntualmente inclusive le diría más de patológico. Bueno, no importa. Averigüen y la semana que viene vamos a encargarnos de hablar 100% de gestión de residuos, ¿sí? Yo porque les voy a dar una clase, si no la estudiamos, si no la leyeron, va a ser medio densa, va a ser medio pesada. Entonces la idea es que sea algo ameno y que uno la pueda llevar. Ay, pero mira lo que dice ese bombonazo que se sumó a la clase. Tenemos uno más, mira. Un chapulín parece. con el coso con traje. Salió frío, acá salió frío con la lluvia. Frío, recién se levantó la siesta, me parece. Sí. Bueno, voy a continuar con la enfermedad entonces transmisible. La semana que viene les pido por favor que lean la ley, porque también para que sea un ida y vuelta, para que conozcan un poco la realidad de cada lugar, y aparte ahí se le va a ir abriendo un poquito la cabeza con respecto a algunas preguntas, ¿sí? Bien, con enfermedades, la semana pasada, con enfermedad transmisible, habíamos hecho la diferencia entre una infección y una infestación, ¿recuerdan?
que dijimos que ¿qué era una infestación? ¿Qué era una infestación? ¿Recuerdan? ¿Qué pasaba con el agente acá? ¿Dónde estaba? Nadie miró nada. Presencia masiva de microorganismos era lo que habíamos puesto. ¿Cómo, Dani? Presencia masiva de microorganismos. Sí, era presencia ¿pero dónde? Estaba, en este caso, en superficie. Es cuando los parásitos invaden a una persona. Sí, ponerle parásitos, sí, ¿por qué no? Richard. Profe, voy a estar escuchando la clase, me llegó mucho material para la vaga, así que estoy en eso. Bueno, dale, Richard. Claro. Bueno, entonces, habíamos dicho que en las infestaciones, a ver, yo no es que me ponga pesado ni nada, sino lo que quiero es que ustedes puedan ir como teniéndole al día la clase, porque por ahí a veces hay temas, por ejemplo, yo hoy que quiero hablar mucho de infectología y hablar de enfermedades, puntualmente, por ejemplo, de las neumonías intrahospitalarias, que si por ahí no tenemos el hilo conductor del inicio, cuestan un poco más, suelen ser un poquito más tediosas esas clases. Por eso por ahí yo les pido que la apunte, que lo tengan, que vayan anotando, que vayan por ahí, en este caso, haciendo preguntas. En la infestación nosotros decimos que tenemos un agente que no ingresa directamente al organismo, pero sin embargo que puede causar una afección igual. En algunos casos son afecciones como por ejemplo la pediculosis, en otros casos, por ejemplo, esas picaduras de piojos resultan en ser, en este caso, algún tipo de puerta de entrada para organismos mayores. Entonces, lo que quizás en un inicio fue la picadura de un piojo, termina siendo el ingreso quizás de una bacteria. O, por ejemplo, la escabiosis, que como les dije, muchas veces nos encontramos con pacientes donde, no sé, un hospital, no sé, geriátrico, de un adulto mayor, donde nos encontramos pacientes donde encima hay que ir acompañándolo, por ejemplo, para moverse, te dicen, cuidado, porque el paciente tiene escabiosis, y vos te empezás a decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Me pongo bata? ¿Me pongo guantes? Siempre es muy importante por eso saber cómo actúa en este caso el germen que en este caso está provocando esta condición. No voy a decir patología porque muchas veces la gente, no sé, tiene piojos, pero no puntualmente puede ser algo, una pediculosis. Quizás es un evento aislado o es por, no sé, por una cama o por una sábana que tenía el piojo y nada más. En otros casos suelen ser casos más complejos. De hecho, creo que les nombré lo que era la miasis, que era cuando empezaban a tener gusanos por debajo de la piel. No recuerdo si se los nombré a la miasis. ¿Se lo nombré o no? Creo que no. La miasis, por ejemplo, se le voy a mostrar acá. Miasis. Le voy a poner en niños, así se chocan un poquito más. ¿Bien? Se hace, en este caso, puntualmente, entra el germen, habitualmente más que nada en la cabeza, ¿ven? Hace estos puntos, entra un gusano y empieza a generar, en este caso, como si fuesen una especie de cavernas. Le pongo la de los niños porque hace poquito nosotros acá en Rosario tuvimos un par de casos que estaba relacionado además con una nutrición extrema, y como socialmente fue para nosotros como ahí bastante impactante. Sin embargo, es algo que también lo podemos ver en el adulto mayor. A veces tenemos muchos ancianos que están muy dejados, donde las situaciones de limpieza y desinfección no son las óptimas y empiezan a tener más exposición a este tipo de afecciones, ¿no? Sin embargo, nosotros dijimos que las enfermedades transmisibles, decíamos que las enfermedades infecciosas iba a depender mucho de la multiplicación o de invasión que iba a tener el germen. A veces tenemos gérmenes que generan una invasión mayor y entonces la multiplicación es mayor, y en algunos casos vos decís, no sé, me siento... Selectivar, Richard, el micrófono.
Para que ahora, ahí está, la silencio. Entonces, a veces nos encontramos con algunos pacientes que te dicen, yo me siento un poco enfermo, me siento medio descompuesto, y quizás ese cuadro no avanza, y en otros, por ejemplo, vos lo ves caracterizado con un estado bajo de ánimo y después automáticamente ya empieza a generar una patología mayor. Y ahí empezamos a hablar de enfermedades. Bueno, puntualmente, cuando hablamos de enfermedades de infecto contagiosa o infecto transmisible, nosotros decimos que son a través de contacto persona a persona, es decir, a través de un beso, a través de una relación sexual, a través de haber compartido, no sé, una aguja, a través, por ejemplo, de vía vertical. ¿Cuál es la vía vertical? ¿Cuál es una vía vertical? Por ejemplo. De madre a hijo. De madre a hijo, de madre a hijo, ¿sí? De madre a hijo. Y en este caso deja afuera, por ejemplo, el tétano. ¿Por qué no es contagiosa? ¿Sí? Porque en este caso vamos a decir que es transmisible por vía indirecta. ¿Cuál es la vía indirecta en este caso? Un clavo o un elemento que en este caso esté, que tenga la posibilidad de transmitir tétanos. Cuando hablamos de enfermedades transmisibles decimos que tenemos a la infección, que ya dijimos invasión o multiplicación, pero dijimos que íbamos a conceptualizar colonización, ¿sí? Y colonización se define como la presencia de un agente en una superficie del huésped, pero que no produce respuesta tisular ni inmunitaria. ¿Cuándo un paciente está colonizado? ¿Qué es un paciente colonizado? ¿Escucharon hablar alguna vez de paciente colonizado? Sí, profe, lo hablamos en la primera clase. Era Bien. cuando había microbios en el cuerpo, pero no te hacían nada. Bien. ¿Y escucharon alguna vez algún germen que genere colonización? Sí, ¿cuál? ¿Cuál llama? No sé, ¿Qué? Escherichia coli puede ser que está en el intestino. Sí, puede ser, sí. En menor medida, sí. ¿Algún otro? ¿Alguno responsable de las neumonías? Porque una de las infecciones intrahospitalarias que más cuesta vida a los pacientes son las que son respiratorias, las neumonías sobre todo. ¿Alguna? Cuando uno dice hay una neumonía intrahospitalaria. Una de ellas es la KPC, ¿sí? La KPC es la productora, precisamente de muchas de las infecciones que se conocen y puntualmente, en este caso, productora de las neumonías intrahospitalarias. Pero la KPC no siempre va a generar infección, a veces genera colonización. Es decir, que el paciente tiene en su flora habitual, puede transmitirlo, pero no está enfermo. ¿Está? A eso decimos que el paciente está colonizado, que no es lo mismo decir que el paciente tiene una infección por KPC. Si un paciente está colonizado por KPC, resuelve su problemática que lo mantiene en el hospital o en el sanatorio y es dado de alta. ¿Sí? Es dado de alta, se va a la casa. Ahora, usted me va a decir, bueno, pero se fue con el germen. Sí, se fue con el germen. Obviamente va a tener que tener pautas de alarma. Se supone que vos en tu casa no vas a estar expuesto o en este caso no vas a exponer a gente que tenga inconvenientes de salud a tu piel. Entonces, van con pautas de alarma, pero se le da el alta. Si esa persona vuelve a estar internada en el término de entre 6 meses a un año, es decir, hasta los 6 meses o a veces hasta el año, ahí se renueva nuevamente lo que es el aislamiento. Si la persona pasa por lo menos más de 6 meses fuera de lo que es una internación, ahí decimos que ese paciente va a quedar libre de esa KPC. Obviamente, con un tratamiento médico adecuado, decimos, si dentro de 2 años nuevamente vuelve a estar internado, no pasa nada porque ese paciente pudo resolver esa colonización. Ahora, muchos pacientes nos encontramos que nos sucede esto, que se van a los 3 meses nuevamente vuelven, caen nuevamente internados y ahí nuevamente vamos a tener que empezar la cuenta desde cero.
¿Cómo se sabe si un paciente está colonizado o no? Un paciente. ¿Cómo? ¿Síntomas? ¿Laboratorio? ¿Un hemocultivo? Hemocultivo no, laboratorio, ¿cómo, Dani? ¿Con algún tipo de análisis muestra? Mm, ¿Un hisopado por hacer también? Bien, un hisopado. Bien, un hisopado. 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 Era con hisopado. De Fauci. ¿Cómo llama? ¿Un hisopado de Fauci? ¿La garganta o no? ¿Tiene neumonía? Hisopado, pero a nivel de la mucosa, en este caso anal. Ah, Hisopado. Hisopado, se envía a bacteriología y se analiza. Cuando se analiza, se ve qué gérmenes hay. Si son gérmenes comunes, no pasa nada porque son gérmenes que están considerados. Ahora, si viene, por ejemplo, una KPC, uno dice, bueno, ¿este paciente tiene síntomas de infección de KPC? No, porque no tiene fiebre. Vamos a suponer un paciente que tuvo una ACV y está intubado porque tiene un edema cerebral. Ese paciente no tiene una infección. Está internado porque tuvo una ACV o un paciente que tiene un infarto. Vieron que los pacientes que por más que tengan un preinfarto, los envían a terapia intensiva por una cuestión de control y demás. Bueno, si ese paciente está internado en terapia intensiva, uno dice, bueno, vamos a ver si está o no, en este caso, colonizado. ¿En qué pacientes se realiza este hisopado? ¿En qué paciente? Porque acuérdense que si está colonizado, síntomas no va a tener. Si no está enfermo. ¿A quién le hacemos el hisopado? ¿O se lo hacemos a todos? A los ¿Cómo, Aida? pacientes internados. Sí, bueno, pero ¿a todos los pacientes que estén internados? A lo de proximidad o contacto, diría yo, no sé. ¿A los? ¿De más proximidad o contacto que hayan tenido? Y no debería O a haber los tenido adultos contacto. mayores. No debería haber tenido contacto con una KPC, por ejemplo. A los pacientes con enfermedades crónicas. O adultos mayores. Sí, pero no. ¿A los inmunocomprometidos? Pero al inmunocomprometido, a ver, si está inmunocomprometido, más probablemente haga una infección que una colonización. ¿Debo? A los que tengan muchos días de internación. Bien, ese es otro punto. Cuando yo estoy diciendo, porque si no, imagínense un paciente que sale del quirófano, no sé, por una operación de columna. Le operaron la columna, hace 2 días de posoperatorio en terapia intensiva por dolor, no porque le quiera estar intubado, solamente por el dolor que le causa la cirugía, y después se va a la sala. En 2 días más de sala, al 4.º día está en la casa, 5.º día está en la casa. Ahora, si yo tengo un paciente que está hace 8 días en un respirador porque tiene un edema cerebral, porque tuvo una ACV, o un paciente que hizo un preinfarto o un infarto y después resulta que hizo una arritmia severa y lo tuvieron que intubar y hace 10 días que está, ese paciente es candidato a estar hisopado. ¿Por qué? Porque pensemos que todas las agresiones que uno le hace al cuerpo son puertas de entrada. Una vía venosa periférica es una puerta de entrada. Un tubo en la boca es una puerta de entrada. Una sonda nasogástrica es una puerta de entrada. Una sonda vesical es una puerta de entrada. Un tubo de tórax es una puerta de entrada. Son todas puertas de entrada que tenemos. Entonces, si tenemos un paciente que está hace más de 7 días internado y está con mira a estar varios días más, ese es un paciente candidato a ser hisopado. ¿Cuántos hisopados se hacen?
3. No al mismo día, se hace 1 por semana, ¿sí? Se hace un primer hisopado, se manda a bacteriología, se estudia. El resultado se analiza en base a los gérmenes. Si es un germen común, bueno, el paciente está libre de microorganismos. Si es un paciente que en este caso tiene algún tipo de afección, por ejemplo, una KPC, bueno, lo que se evalúa ahí en ese caso es el paciente. ¿Tiene una infección por KPC o tiene la KPC? No, no tiene, no sé. En estos 7 días no hizo nunca fiebre. No es un paciente que tenga entonces una afección, porque si no hubiese hecho fiebre. Entonces, no hizo fiebre, no tiene ningún tipo de manifestación clínica, solamente tiene un edema en la cabeza. Bueno, ese paciente podemos decir que muy probablemente esté colonizado. Pero recién tenemos una sola muestra. Después hay que extraer una segunda muestra a la semana. A la semana, el mismo día, se vuelve a extraer una segunda muestra y se vuelve nuevamente a comparar. Si vos tenés nuevamente a la KPC dentro de la microbiota o dentro de lo que es la flora habitual de ese paciente, ya estamos hablando de que no ha desaparecido, ni aún habiéndole colocado antibiótico, estamos diciendo que muy probablemente este paciente esté colonizado. Se hace un tercero a la última semana. Imagínense 21 días con un germen que sigue dando positivo y en este caso siendo medicado, ya directamente se concluye diciendo es un paciente que está colonizado. ¿Tá? Desde el momento del primer hisopado que dio positivo, ya se comienzan las pautas de alarma, es decir, se aplica un contacto, un aislamiento de contacto. ¿Sí? El paciente va a tener aislamiento de contacto. Sí, Aida. Profe, ¿en qué momento pasa la colonización a ser una infección? Bien, habitualmente del paciente que está colonizado, nunca. El paciente que está colonizado, habitualmente no genera infección. En él. Lo que hace es transmitir. Pero la gran mayoría de los pacientes, por no decirte todos, porque obviamente siempre hay las excepciones, la gran mayoría son solamente colonizados y luego lo transmiten a otro y ese al que le transmiten quizás o hace colonización o se infecta. Pero el que ya en un inicio estuvo colonizado no suele tener afección por el germen que lo está colonizando. Es más difícil de ver. Habitualmente lo que hace, bueno, puntualmente hablando de la KPC, que es una superbacteria, pero le puedo hablar de otro, le puedo hablar del Enterobacter vancomicino resistente, le puedo hablar del meticilino resistente, le puedo hablar de las BLE, bueno, de la Pseudomonas aeruginosa. Son todos gérmenes que tienen mucha aprensión por los pacientes en terapia intensiva, los pacientes que están mucho tiempo internados. La BLE particularmente le gusta mucho el paciente con insuficiencia renal. El paciente con insuficiencia renal le encanta. De hecho, bueno, no sé si recuerdan el caso de Silvina Luna, que ella, una de las cosas que decían era, ella estuvo luchando muchos meses contra una bacteria. Bueno, una de las bacterias que más le gusta al paciente que se dializa es a la KPC. Entonces, esos son los diferentes tipos de pacientes que nosotros tenemos. Ahora, cuando tenemos un paciente que está hace más de 7 días y requiere más internación y estuvo expuesto a diferentes catéteres o está en respirador, esos son los pacientes candidatos a los hisopados. 1 por semana. Si pasaron 3 semanas y sigue dando reactivo y vos tenés un paciente que no hizo fiebre, que no tiene complicaciones asociadas a infecciones por estos gérmenes, automáticamente decís, esto es una colonización. ¿No? Ahora, ¿a quién más les parece a ustedes que deberían hacerle, en este caso, un hisopado? Si decimos se lo hacemos a los pacientes que tienen más de 7 días internados. ¿A quiénes más? Dijimos, inmunodeprimidos no. Dijimos a pacientes
No recuerdo el lado del resto de las opciones, pero ya dijimos varias cosas que no. ¿Al personal protector? No, aunque no es una mala idea. Como para control y prevención podría ser. Y nosotros tenemos, por ejemplo, ahora en el hospital un Enterobacter gallinarum, un Enterococo gallinarum se llama, así como suena gallinarum, y ese no sabemos de dónde vino. Así que, porque se transmite mucho por la falta de lavado de manos. No, al personal no. ¿A quiénes más? ¿Las personas que estuvieron en contacto? No. ¿Siguen infectados? No, porque si está en contacto, vos pensás que en una terapia intensiva, les cuento por ahí para los que no conocen, la gente en terapia intensiva, vos tenés diferentes box, ¿no? No separados, vos tenés una cama y después tenés los box de aislamiento, pero vos tenés todos tus elementos de trabajo en un solo lugar. O sea, vos tenés la cama del paciente, el panel, y al lado vos tenés unas ciertas estanterías o elementos o contenedores donde están las cosas que vas a usar. A los enfermeros y a los médicos, particularmente a los enfermeros, se los divide por pacientes. Entonces, si vos tenés un paciente con diagnóstico que tiene, en este caso está colonizado por KPC, le va a tocar a un enfermero. Pero no va a tocarle a otro paciente más, porque si vos te toca a otro paciente, podés hacerte una transmisión cruzada, una contaminación cruzada. Así que eso no es habitual. Si sucede es porque la gente cometió algún tipo de acto de imprudente. ¿Siempre todos los pacientes van a ser de nuestro hospital? No. Muchas veces nos va a pasar de que tenemos pacientes que son trasladados. Entonces vienen y te dicen, mira, este paciente estuvo internado 5 días en la terapia de tal lugar. Y ahora viene acá porque, no sé, se compensó y el paciente, no sé, no tiene obra social, o este paciente, no sé, requiere una mayor atención acá, o acá tienen para hacerle la cirugía que él requiere, o se lo transmitieron, no sé, o lo derivaron porque, no sé, es un paciente que va a ser crónico. Cuando viene un paciente de otra institución, que estuvo en otra terapia, también tenemos que hisoparlo. ¿Por qué? Porque yo puedo ver los gérmenes en mi terapia, pero no en la terapia de la otra persona. Quizás esa persona traiga un germen de otro lugar. Por eso, imagínense que me vienen y me dicen, hay un Enterococo gallinarum, lo primero que uno piensa es, ¿y el resto de los pacientes? Y hay uno que vino de tal lado. ¿Y tiene hisopado? No. Y bueno, yo te diría que hagámosle. Pero no hace 7 días que está internado. Pero viene de otra terapia intensiva. Puede traer gérmenes de otro lado. De hecho, a mí me gusta cuando viajas a Mendoza, vos cuando estás entrando, ¿qué hacen? En la parte de desinfección, te ponen un líquido desinfectante abajo del auto, ¿Por qué? Porque vos podés traer ciertos gérmenes o ciertas malezas que ellos no la tienen, Entonces, te hacen la desinfección, ¿está? Eso tiene que ver también con el hecho de no llevar de un lugar a otro una plaga. Bueno, en este caso, vos podés llevar de una terapia a otra un germen. ¿Está? Por eso establecen los protocolos. ¿Está? Que paciente más de 7 días internado, paciente que estuvo con antibióticos o todo ese tiempo estuvo con antibióticos, pacientes que vienen de otros lugares. ¿Está? Cuando vienen de diferentes lugares o vino ya, no sé, hay gente que tiene la segunda derivación. A esos pacientes hay que hacerle hisopado. Bien, ¿estamos? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien, continuamos. Comparto pantalla. En la contaminación, obviamente la contaminación, tenemos presencia de agentes vivos en diferentes lugares. Puede estar en una mesada, en una camilla, en un aparato, en unos equipos. Bueno, la Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, se la voy a escribir acá. Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo,
es la asociada a las neumonías asociadas al respirador de terapia intensiva. Ahora, ¿cuántas veces nos traen a las centrales las bolsas de ambú? Nos traen, bueno, en algunos lugares solamente lavan lo que son los circuitos de la máquina, los circuitos del respirador, las máscaras, Entonces, todos esos elementos son fuentes por las cuales se puede llegar a transmitir, en este caso, una infección. La Pseudomonas aeruginosa le encanta a los pacientes que están intubados. Y ahí empezamos a hablar de otros 3 conceptos, en realidad más conceptos, pero estos asociados al control de la infección. Y ahí decimos que ¿qué es el control? Es la reducción, en este caso, de la incidencia de la enfermedad a niveles que deje de constituir una problemática de salud pública. Algo que marcamos nosotros, y que incluso se lo dije la semana pasada, era el hecho de el éxito de las vacunas. Que las vacunas, yo hago siempre la similitud con Tupperware, ¿vieron? Que tuvo tanta buena aceptación el Tupperware, que se rompía tan poco que la gente no compraba Tupper. Compraba uno y lo tenía de generación en generación. De hecho, alguna vez deben tener en su casa algún Tupper que decía, este era de mi abuela Pocha. Sí, profe, yo tengo un montón. Por eso. Entonces, son víctimas de su propio éxito. Son tan buenos que no se descartan. Bueno, a las vacunas les pasa lo mismo. De hecho, no sé si alcanzaron a ver que en Infobae se presentó esta semana una estadística que era del aumento de meningitis en niños. Y llama la atención que la gran mayoría de estas meningitis son de origen bacteriano, que hay vacuna para eso. De hecho, para las que son mamás, sabrán que la Membeo, para las que son mamás esto lo saben, la Membeo, que si bien no es una de calendario que se exige, pero hay que abonarla, hay que pagarla a la vacuna, la Membeo. Y la Membeo es extremadamente importante porque cubre la cepa de la Neisseria meningitidis, que es la que causa la meningitis. Entonces, es importantísima. Ahora, la verdad que las vacunas tuvieron tanto éxito que hoy día están haciendo dudar a la población de su eficacia. ¿Por qué? Porque como no hay un montón de gérmenes que antes había y enfermedades que causaban destrozos a nivel mundial, uno dice, ¿y será cierto? ¿Habrá sido cierto que en algún momento hubo sarampión? ¿Será cierto que, no sé, el tétanos es así? Y sin embargo, fíjense que tenemos todavía hoy día pacientes con tetania, creo que en Córdoba, por precisamente evitar el uso de las vacunas. Otro concepto muy importante, sobre todo para la epidemiología, es hablar de la eliminación, que en este caso decimos que son los casos que ya dejaron de existir. ¿Por qué? Porque en este caso no tenemos más al vector, o a veces tenemos el vector, pero el vector no se reproduce en esa época. Pasa un poquito con lo que fue el dengue. Vieron que ahora no tenemos casos de dengue. ¿Por qué? Porque no es el momento de la reproducción. Sin embargo, en marzo a veces tenemos muchos más casos, porque todavía hace calor. Ahora, en noviembre, la etapa de la reproducción, por eso siempre se hacen las campañas de descacharrado o las campañas de fumigación. ¿Para qué? Para evitar que se empiecen a reproducir. Ahora, la eliminación no significa que esté erradicado. Son dos conceptos distintos. En la eliminación yo digo, todavía tengo a la Aedes aegypti en el jardín de mi casa. Porque la Aedes aegypti es un mosquito más. Es un mosquito que lo tenemos siempre en nuestra casa. Ahora, que tenga o que esté infectado con el virus del dengue es otra cosa. ¿Tá? No siempre eso sucede. Sin embargo, la erradicación es cuando nosotros decimos se erradicó la enfermedad, se erradicó el agente y se erradicó el Aedes aegypti. No tengo más una Aedes aegypti. Eso, bueno,
puntualmente con el caso del dengue, no sucede, porque siempre lo tenemos. Ahora, por ejemplo, el ébola, nosotros ahora decimos, es una enfermedad que está erradicada. Si bien se sigue trabajando con el ébola, porque de hecho hay laboratorios que tienen una máxima seguridad, que trabajan con el ébola porque, como todo germen, sigue avanzando, sigue generando en este caso resistencia y sigue generando maneras de seguir replicándose. Sin embargo, no tenemos la patología en la sociedad. La Organización Panamericana de la Salud lo que va a decir es que se conoce como enfermedad emergente a las nuevas infecciones que muchas veces son de aparición reciente o en otros casos son a través de diferentes cepas o en determinadas zonas geográficas. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando fue la época del COVID? Primero fue el COVID como tal, después dijeron no, ahora tenemos la cepa Omicron, ahora tenemos la cepa Delta. Bueno, esas son enfermedades, es una enfermedad emergente a base del coronavirus con diferentes cepas. En algunos lugares teníamos algunas cepas, en otras tenían otro tipo de cepas, pero esas son todas enfermedades emergentes. Distinto es la enfermedad reemergente, porque la enfermedad reemergente era una enfermedad que en este caso fue conocida, se eliminó o se disminuyó drásticamente la incidencia, pero nuevamente apareció. ¿Por qué apareció nuevamente? Porque quizás alguien no se vacuna o porque quizás en este caso la gente no toma ciertas conductas o porque quizás en algún momento nuevamente se empiezan a cuestionar ciertas campañas de prevención. Y entonces vos decís, algo que había desaparecido, ahora nuevamente vuelve a aparecer. Un viejo conocido vuelve. Está pasando eso con el sarampión. El sarampión nuevamente está en la palestra precisamente por esto. A veces hay variantes, entonces vos decís, es un viejo conocido, pero de otra manera. ¿Se acuerdan? Hace poquito empezó a circular lo que fue la viruela del mono. La viruela del mono. Entonces vos decís, la viruela es un viejo conocido de la población. Hizo una mortandad importantísima. Generó un problema y una constitución, fue una problemática de salud pública mundial. Sin embargo, ahora empieza nuevamente a aparecer con otras variables. Esas son las conocidas enfermedades reemergentes. Y llegamos a la cadena epidemiológica. ¿Para qué sirve una cadena epidemiológica? ¿Qué objetivo tiene una cadena epidemiológica? Estudiar los casos. Estudiar los casos. Sí, estudia los casos. ¿Pero qué más? Por ejemplo, si yo digo, ¿qué es la epidemiología? ¿Qué es la epidemiología? Profe, ¿es algo que sucede en un determinado espacio, o sea, un grupo de personas? La epidemiología es una ciencia Sí. que estudia los diferentes casos y estadísticas de una determinada enfermedad en un área específica. Sí. Estudia los casos y las estadísticas. ¿Y las estadísticas en base a qué? ¿A los casos nada más? Las causas. Bien, ahí tenemos causas. Entonces, lo que se va a encargar la epidemiología es a estudiar la distribución, ¿sí? La distribución, en este caso, de una enfermedad o de en este caso, de algún contexto en particular y qué causa lo está produciendo, ¿sí? Pero sobre todo la distribución, porque algo importante es conocer. ¿Recuerdan cuando fue el COVID? Lo primero que decían es una epidemia y después decíamos una pandemia. Sin embargo, en algunos casos, en algunos lugares te decían fue una epidemia y en otro lado te decían fue una pandemia. Bueno, ¿por qué? Porque hay que ver
en el transcurso de un lapso de tiempo y de las regiones geográficas, con qué rapidez se hizo la transmisión. Claramente fue una pandemia, porque ustedes imagínense que alguien estornudó en Wuhan y se trasladó a Europa en lo que tardó un avión. Y el virus llegó a Argentina, bueno, llegó primero a Estados Unidos, y después el chiquero que hizo con el resto de los países era con respecto a la hora que tardaba un avión en otro lado. De hecho, fíjense que cuando comenzó uno decía hay 10 casos. Al otro día decían hay 12 casos. Ya después, cuando empezaban a dar el informe epidemiológico, hablábamos de hay 13.000 nuevos casos, hay 15.000 nuevos casos. Y nosotros decíamos, bueno, 15.000. Cuando empezamos a ver, hay pueblos que son de 15.000 habitantes. Todo un pueblo testeado, y siempre obviamente iba un día después, porque tardás el análisis del hisopado y todo eso. Entonces, es toda una cadena donde la epidemiología no solamente quiere ver la patología y saber cómo se comporta la patología, sino que lo que le interesa saber es cómo es el estudio de la distribución en la población de la patología. Y luego sí saber quién es el agente, cómo entra, cómo sale, en qué tipo de huéspedes. ¿Tá? ¿En qué tipo de huéspedes? Algo que se le cuestiona mucho a ciertas vacunas de esa época, en la época COVID, fue que no tenían cierta eficacia con la gente enferma. El tema es que, como toda cosa, muchas vacunas se probaron en algunos casos en gente joven o en militares, cuando en realidad las patologías que generaba el COVID afectaban más que nada a la gente que tenía inmunodepresión, a las comorbilidades, como por ejemplo pacientes diabéticos, pacientes que tenían enfermedades respiratorias, pacientes que tenían algún grado de inmunocomplementamiento. Entonces, claro, las vacunas funcionaban quizás en esos pacientes, pero no en la población que en este caso era el blanco del germen, simplemente por tener comorbilidad. Entonces ahí lo que establece la epidemiología es su cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica básicamente es una escala de seguimiento donde va a ir abarcando 6 puntos fundamentales para el estudio en este caso, de las enfermedades y de la distribución. Los conceptos de pandemia, endemia y epidemia no lo vamos a decir porque ustedes ya lo saben. Endemia son enfermedades en un lugar determinado, sobre todo en un territorio determinado donde habitualmente persiste esa posibilidad durante todo el año. Como por ejemplo podemos nombrar al Chagas, o ciertas zonas como por ejemplo de Brasil, donde el Zika es algo que está todo el año, como por ejemplo Minas Gerais, y por el tipo de clima que tienen. No tienen un clima donde haga frío y donde en este caso el mosquito deje de reproducirse. Nosotros acá en Argentina tenemos área endémica del Chagas, toda la zona de Chaco, una parte de Formosa, una parte de Corrientes. Tenemos en la parte de lo que sería una parte de la Patagonia, tenemos también lugares donde hay brucelosis, que en este caso tienen el ganado, tanto la vaca, la oveja, las cabras, que son infectadas y que luego son transmitidas cuando no hay un control, en este caso del animal, de cenaza, por ejemplo. Y son áreas que predisponen a ciertas patologías o a ciertas enfermedades. En la epidemia estamos diciendo que el territorio es más amplio, que la transmisión va a ser de forma más rápida y que particularmente se suele sostener en el tiempo. Y en la pandemia lo que estamos hablando es de la velocidad de la transmisión y obviamente también en el aumento drástico de casos, porque a veces uno dice, en varios países se identificó, no sé, Zika o chikungunya, que son por ahí las más relacionadas al dengue. Zika o chikungunya, bueno, perfecto, pero a ver, no es lo mismo que yo diga, en Argentina hay 3 casos, en Bolivia hay 2 casos,
en Uruguay hay un caso y que en Brasil hay 10 casos. Bueno, hay que ver si son casos autóctonos, si son casos, en este caso, que son por viaje, es decir, fueron trasladados de un área donde sí tenían. Siempre hay que evaluar eso, ¿está? No por tener diferentes países uno dice, bueno, todo esto constituye una pandemia, sino también es el volumen de contagio o de transmisión. Bien, ¿hasta acá venimos bien? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bien. Ahora, siguiendo con esta escala epidemiológica, decimos que tenemos como primer eslabón de esta cadena al agente. El agente puede ser cualquier microorganismo, cualquiera. Puede ser un protozoo, puede ser un metazoo, puede ser una bacteria, puede ser un hongo. Ojo con los bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que están dentro de bacterias. ¿Sí? Virus que están dentro de bacterias. Esos son los famosos bacteriófagos, que lo vamos a ver cuando veamos virus. Entonces, tenemos un agente. ¿Sí? Decimos, tengo una infección por bacteria. Luego, obviamente, la bacteriología, por ejemplo, en ese caso, o infectología, va a tener que estudiar cómo se comporta esa bacteria o ese germen. Ahora, como punto número 2, voy a tener a la fuente de infección. ¿Cuál es la fuente de infección? Bueno, cualquier persona, animal, objeto o elemento donde el agente, en este caso, pueda pasar a un huésped. Yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, mira, si tengo toxoplasmosis y tengo una mujer embarazada, esa mujer embarazada tiene toxoplasmosis, hay que tener cuidado porque el toxoplasma puede pasar a través de placenta y el niño puede nacer con, no sé, ceguera y sordera, que es algo de lo que se puede caracterizar en el embarazo. Si tengo una madre que no tiene los controles perinatales y en este caso la condición pasa al bebé, yo genero en este caso una infección o una transmisión de una particularidad de madre a hijo, de forma vertical. Ahora, distinto es que yo diga, sí, Debo. Acá, hoy en la chica de la maternidad hay una chica que es instrumentadora quirúrgica, contaba, dice, el bebé, una mamá con HPV, tuvo su bebé por parto vaginal, y bueno, desconocía a la mamá supuestamente que tenía HPV y se instalaron el HPV en la laringe del bebé, lo intervinieron 5 veces hasta que ella estuvo en el servicio de quirófano, después, bueno, no sabe. Sí, lo que cuenta Debo, les voy a particularmente nosotros, yo que trabajo con pediátrico, les cuento, no es algo que no sea poco común, de hecho es bastante más común de lo que ustedes creen. El HPV para las mujeres es terriblemente dañino, pero lo es más en la transmisión al bebé. Va a la laringe porque habitualmente los niños lo primero que hacen es el reflejo de succión, entonces va con el líquido amniótico, genera lo que son las verrugas en la laringe, pero durante todo el trayecto respiratorio, y ese paciente no va a requerir 5, ni 10, ni 15, ni 20, va a requerir miles de intervenciones quirúrgicas. ¿Por qué tantas intervenciones quirúrgicas? Porque cada vez que haga una depresión del sistema inmunitario, las verrugas vuelven nuevamente a salir. Ahora se está probando una droga nueva que se llama bevacizumab, que se topica, se entra con un elemento que se llama fibrobroncoscopio, se entra con esa droga y cada lugar donde está la verruga se topica, se toca con esta droga que se llama bevacizumab. Está a prueba, está avalado ya por ANMAT, a ver si beba, sí, beba. Uy, está durísimo este teclado, acá. Se los comparto, así lo ven. Y bueno, por ejemplo, afecta eso. Y en muchos casos
son pacientes que entran un montón de veces. Esta droga, el bevacizumab. Entonces, esta se topica la zona, nosotros lo hacemos, nosotros tenemos actualmente 4 pacientes con verrugas en todo el trayecto. Tenemos 2 niños pequeños y tenemos 2 adolescentes. Una de ellas víctima de violación y que va a tener toda la vida que hacerse el procedimiento. Se le hace una topicación, pero antiguamente venía un aparatito que era como una afeitadora y entonces con esas cuchillas que tenía la afeitadora sacaban las verrugas. Le afecta la voz, por eso ustedes van a escuchar que tienen voz afónica, hablan todo así, y muchos de ellos requieren traqueostomías. O sea, es extremadamente dañino el HPV. Se lo digo porque a veces uno cree que en realidad solamente está asociado con el cáncer de útero o con el carcinoma invasor de grado 3, pero no. En algunos casos es mucho peor el efecto que hacen en los niños. Pero bueno, sacando también un poco eso, a veces tenemos otros tipos de infecciones que vienen de reservorios, de diferentes reservorios. Por eso, por ejemplo, se desalienta la práctica de la bandeja de enfermería, ¿viste? La bandeja donde ponían todos los sueros y van lugar por lugar, diferentes habitaciones, porque la bandeja es un fómite, que a través de ese elemento yo puedo llevar un germen. No voy a llevar el virus de la hepatitis B, ¿sí? Pero puedo llevar, ¿por qué no?, un estafilococo de la piel, ¿sí? Por ejemplo, un estafilococo es el que causa a veces los granos, las lesiones que a veces vemos, hay pacientes que lo vemos, que vos decís, ay, tuvo grano, pero se le infectaron, le quedó toda la cara manchada. Bueno, a veces suelen ser por bacterias eso. Eso, si vos lo tocaste y lo pones sobre una superficie, el estafilococo sobrevive perfectamente hasta llegar a la otra cama del otro paciente. Entonces, en la fuente de infección tenemos que ver, por un lado, el reservorio, que es donde la gente vive y se reproduce. Y en este caso, después va a depender de la reproducción para la supervivencia. Y hay que ver el ambiente donde está esta fuente de infección, que en este caso puede, multiplicarse o no. Tiene que siempre ver si puede llegar a hacerlo. En algunos casos, por ejemplo, cuando hablamos del virus del VIH, uno dice, bueno, virus del VIH, pero el virus del VIH necesita sí o sí tener una fuente de transmisión, porque no puede vivir. Si yo digo una gota de VIH en un banco, a las pocas horas va a perecer, no va a seguir su reproducción. ¿Por qué? Porque requiere siempre de un organismo más complejo. No, los virus particularmente no pueden hacer nada por sí solos. Yo siempre pongo el ejemplo, no se van a olvidar más, que los virus son como ese pariente que viene el domingo a casa y te trae pollo, pero quiere comer el asado. O vos lo ves y decís, nunca comiste el pollo, te comiste el asado. Bueno, es ese mismo. O peor aún, el que viene y te dice, no, pero yo no trae para tomar, y te trae un agua saborizada, y después te toma la cerveza. Bueno, el virus es, en este caso, como ese familiar, o como ese amigo. No vamos a poner familiar para evitar los roces. ¿Por qué? Porque es considerado un parásito intracelular. Requiere y utiliza toda la maquinaria que tiene el otro. No usa lo propio porque no puede, porque no tiene. Por eso a los virus no los consideran elementos con vida. Se los consideran fragmentos con ADN. Eso. El ADN es todo lo que puede poner. El agua saborizada es todo lo que puede poner. En este caso, el virus lo único que puede poner es el ADN. Y después utiliza todo el resto del otro. Utiliza la reproducción, la forma de alimentarse, todo. El virus no vive si no tiene, en este caso, un reservorio. Ese reservorio, particularmente el humano, que es el que nos interesa, puede ser un hombre enfermo que tiene síntomas de la enfermedad, un hombre portador que puede estar tranquilamente asintomático, puede estar en un periodo de incubación o puede estar convaleciente. ¿Cuál es el convaleciente?
aquel compañero de trabajo que viene igual a trabajar, que el médico le dijo, tómate 5 días, y al tercer día ya está de nuevo, y te dice, no, porque ya me siento mejor, y empiezan a la mesa, mientras están armando material, y vos decís, pero pará, no estás tan bien, estás convaleciente. Cuando uno está convaleciente, puede seguir transmitiendo un germen, según qué germen sea. Yo tenía una compañera de trabajo que ya está jubilada, que ella lo ponía en valor el hecho de decir, yo vengo a trabajar con 40 grados. No está bien, no está bien que uno vaya a trabajar con 40 grados. No es un valor decir, vine a trabajar con 40 grados. Ni aquella persona que tiene 39 es una persona irresponsable. Simplemente es una persona que está enferma, que no puede ir a trabajar. Y se los digo yo, que tengo que armar horarios, que tengo que organizar gente. Cuando a mí alguien me llama a las 10 de la noche y me dice, mañana a las 6 no voy a poder ir, yo lo primero que pienso en seco y en frío me enoja. Porque digo, digo, y ahora la miércoles que tengo que organizar esta hora y tengo que buscar a un reemplazo. Ahora, sacando eso, que trae una cuestión de trabajo que nadie te manda, yo siempre digo, a vos nadie te manda, hay que ver que esa persona no puede trabajar con 39 grados, con 38 grados o sintiéndose mal. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, acá la gran mayoría son mujeres. La mujer, por una cuestión propia anatómica, tiene la uretra un poquito más cortita. Eso favorece las infecciones urinarias. La infección urinaria no siempre te causa fiebre. Entonces vos cuando decís, no, la verdad que me duele mucho el abdomen, el vientre, estoy con infección urinaria, uno no puede requerir que esa persona vaya a un hospital donde después vos vas a un inodoro donde compartís con otras 18 personas a lo largo del día y ponerlo como un valor. Muchas veces nos encontramos a gente que te dice, yo vengo a trabajar con 40 grados. Bueno, no es lo ideal, ni para vos ni para tu compañero. Ni mucho menos cuando el médico te dice, tenés que esperar 6 días en tu casa o 7 días en tu casa y vos te fuiste el día 3 porque dijiste, no sé, quiero ir porque me aburro en mi casa. Esto yo lo vivo con algunos compañeros que son más grandes sobre todo, que ya por ahí nada, lo toman el trabajo como muy arraigado a su vida. El tema es que vos, estando convaleciente, podés transmitir de todas maneras una infección. ¿Está? Por más que vos digas, pero yo ya no tengo catarro. No tenés catarro, pero el germen sigue estando. Y vos mientras te sonás la nariz, estás en contacto con la bacteria, la apoyaste en la mesa, ¿sí? Y yo en esa mesa después estoy, no sé, armando un material. Bien, después tenemos el portador asintomático, aquella persona que te dice, yo nunca me enfermo. Puede ser que te enfermes, nomás que no generes, en este caso, manifestaciones clínicas. ¿Por qué no generaste manifestaciones clínicas? Y porque quizás esa manifestación clínica era leve y muchas veces nosotros nos vamos a dormir y la noche anterior decís, me siento mal, tengo los pies fríos, me duele la cabeza, quizás me esté por enfermar. Y al otro día te despertaste y no te duele nada. Quizás tu sistema inmunológico reconocía al agente, a la bacteria, al virus que te estaba causando en este caso o quería causarte infección, pero como ya la conoció, la suprimió. Y en algunos otros casos, tu cuerpo está batiéndose a duelo contra ese germen, pero no te está causando manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Porque no se está reproduciendo el germen, o se está reproduciendo muy poco. Entonces, no llega a causarte ningún tipo de manifestación, y vos crees que estás sano. Eso pasa muchas veces cuando vos decís, me levanté enfermo, estuve mal todo el día, y mañana estoy bien, pero pasado empecé con catarro. Y pasado sigo con un poquito menos de catarro, pero me duele la cabeza. Y ya dentro de 5 días no tengo catarro, pero ya siento ruidito en mi pulmón. Entonces es como que vos decís, pero me enfermé muchas veces. No, en realidad te enfermaste una sola vez, nada más que la multiplicación de esa gente fue muy lenta y no llegó en este caso a conformar una infección desde el primer momento. ¿No? Es muy importante conocer la descripción del
de lo que es el hombre convaleciente o el portador convaleciente, porque muchas veces somos blanco de esa parte, de gente que por ahí ha ido antes de lo previsto, o hay gente que requería estar más tiempo en reposo, y bueno, terminamos más enfermos. Bueno, en este caso el reservorio animal también puede ser por animales enfermos o portadores. Ahí podemos sacar varias patologías, de hecho el virus Hanta, el hantavirus, es una de ellas, y otra que nombré hoy fue la brucelosis. ¿La escucharon hablar alguna vez? Gente de Neuquén de acá hay, creo, si mal no recuerdo. La brucelosis, la gente del sur, ¿la ha escuchado hablar? Sí, sí. Sí. ¿Qué es la brucelosis? Se los voy a escribir en el chat. Es una enfermedad que transmiten los animales, generalmente los bovinos. Bien. Fíjate lo que ella dice. Fíjate lo que ella dice. Ella dice generalmente los bovinos, pero la brucelosis lo causa una bacteria que se llama Brucella. Brucella, así se la escribo. Brucella, ¿sí? Pero no es solamente del ganado bovino, es también del ganado ovino, es decir, vaca, oveja, cabra, pero no son las mismas bacterias. De hecho, hay unas que se llaman Brucella abortus, Brucella melitensis, hay varios tipos de bacterias, varios tipos de brucelas. La de abortus se caracteriza por, habitualmente suele hacer que el animal aborte cuando está preñada. Abortus, el otro es melitensis. Hay varios tipos. Sí, Debo. Es muy común en los empleados rurales. ¿En qué, perdón? Se cortó. En los empleados rurales. Bien, sí, es muy común en los empleados rurales. Entonces, ¿por qué? Porque no solamente están en una zona, en un ambiente donde tienen los animales, sino que también el hecho del consumo. Uno dice, bueno, hay un cumpleaños y vamos a matar un chivito, vamos a comer una oveja. Bueno, y la gente que por ahí está en una ciudad un poquito más grande, porque es así. Fíjate, acá no es tanto, digo acá en Rosario, pero yo soy de Corrientes. En Corrientes, los torneos de fútbol es por un chivo o es por un... ¿entendés? Es así. Yo le voy a contar esto, no debería contarle porque me da mucho, pero el año pasado, cuando fui para la fiesta a mi casa, me dijeron, estaban festejando los vecinos, así en diagonal estaban festejando los vecinos porque habían ganado un campeonato. No, dicen, nos ganamos una oveja. Bueno, es como algo común. Pasó la tarde y yo escuchaba, y estaba viva. Entonces yo agarré y le dije, porque ¿qué somos salvajes? Le dije al vecino, yo de las 5 a las 7 no estoy, me voy con mi abuela al vivero, porque todas las tardes nos íbamos al vivero. Lo que vayas a hacer, tenés ese tiempo. Yo te juro, digo, que si yo llego a escuchar a ese animal, le digo, te voy a hacer un quilombo. ¿Por qué? Porque está como muy arraigado en cierta cultura el hecho, porque es así, la gente que somos por ahí más del interior lo sabemos, está muy arraigado y cuesta muchísimo desarraigarnos porque es parte como hasta, le diría que de la costumbre. Y es más, mismo acá sucede que te dicen, vamos a hacer un asado, lo que sea, y te dice alguien, yo tengo un conocido de la isla que cría animales. Si vos querés, el kilo, que acá sale, no sé, 15.000 pesos, él te lo cobra 6. Y hay gente que va y cruza la isla a comprar el animal. Bueno, ese animal que no tiene ningún tipo de control del SENASA y que obviamente no tiene control del hábitat del animal, también es la fuente por la cual puede transmitir una brucela. Es la forma de transmitir una brucela. ¿Y cómo llega la brucela? A través de alimentos que capaz vos lo cocinaste, pero quedó el cuchillo sin lavar. La gente lava el cuchillo y lo pone abajo del agua y cree que eso es lavar también. Debo. Sí, es más, está mal lo que voy a decir. Bueno, mi marido fue tambero toda la vida. Las vacas que salen con brucelosis positiva van al frigorífico para que nosotros las consumamos. Sí.
Sí, sí. Las sacan porque están enfermas. Y son las que nosotros consumimos. Sí. Le hacen análisis. Se cortó, ¿cómo dijo? Las vacas que, la carne que comemos, son vacas que en los campos están enfermas de brucelosis y los campos las sacan del rebaño, las sacan y las venden a los frigoríficos. Esa es la carne que consumimos nosotros. Están Sí. Por eso dicen que hay que cocinarlas bien, que no tienen que estar crudas, porque son vacas, no tienen controles, y los controles que tienen los animales se hacen creo que cada 6 meses, y esas vacas que están enfermas las venden a los frigoríficos para que las consumamos nosotros. Claro. Sí. Por eso cuando uno ve que, por ejemplo, no sé, se cae o hay un accidente y son camiones frigoríficos, lo primero que tienen que esperar es la orden de SENASA, porque cuando vos se corta la cadena de frío, automáticamente SENASA el que te dice, no, mira, estos animales ya no se admiten más para la venta. Pero los animales que no tienen ningún tipo de control, y que además esto que te estoy diciendo, che, no lo vendimos, o me lo gané y lo llevé, y no tienen ningún control, vos pensás que vos tenés un ganado con brucela, ese va a tomar agua y defeca en el mismo agua que el resto de los animales. Entonces lo tenés que apartar sí o sí. El tema es que hay que ver cuándo vos hiciste, en este caso, el diagnóstico de que tenés el animal con la brucelosis. Y se los doy porque habitualmente es mucho más fácil hablar del hantavirus, porque la rata, y te van a decir, ay, yo si no tengo rata no tengo hantavirus. También, eso es improbable, les cuento. Cuando uno va a comprar una gaseosa, cuando uno se sienta en un bar a tomar algo, lo primero que ustedes van a ver que hacen las mozas, o lo que se debería hacer es agarrar y limpiar la parte superior. ¿Por qué? Porque muchas veces en los depósitos sí hay ratas. Yo tengo un chino al lado de mi casa que se está mudando. Les puedo asegurar que a la noche se ven las ratas, porque como se está mudando y está moviendo, se ve. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo va? Buenas tardes. No, ahora les saludo. Vinieron las secretarias que son de Oliveros, del otro lado de Oliveros. Entonces nosotros, imagínate que nosotros no nos vemos, nosotros somos de Rosario, así que siempre pasan a saludar. Aunque no parezca, soy uno de los viejitos del instituto. Ya hace 14 años que estoy. Entonces siempre cuando escuchan que estoy, me saludan. Sí, así como me ven, como placenta de bebé. Entonces, bueno, una de las actividades que suelen hacer la gente es limpiar la parte superior de las latas, porque quizás vos en el lugar que lo tenés muy bien resguardado, pero en los grandes depósitos que hay, en Pepsi, Coca, lo que sea, no los tienen en un lugar urbano, lo tienen en una zona que generalmente hay descampado, con malezas hasta arriba, todo. Y bueno, No sé. Sí. En Junín sabe haber brotes cada tanto de triquinosis. Triquinosis, bueno, también. De los chanchitos. Hay muchos campos por alrededor y también tengo el precio accesible, lo sortean, por ejemplo, sortean siempre un lechoncito. Porque la triquinosis, piensen que siempre va a estar muy asociado, primero y principal, porque el cerdo es barato, porque el cerdo es más barato. Después, en la limpieza de los elementos, los utensilios, es la misma tabla, porque es la misma tabla. Vos decís, bueno, cambié la tabla, el cuchillo. El cuchillo de vos todo el tiempo que vas cortando, o que vas probando, o vas viendo si está el punto, ¿no? O no, es el mismo cuchillo. Y la triquinosis es uno, también de enfermedades, no solamente de Junín. Y en los embutidos es donde más se ven los casos de triquinosis, porque por ahí el chanchito se cocina, lo asan, pero los fiambres no. Sí, los fiambres no. Y de hecho, hay veces que son brotes como bastante numerosos. Y fíjense que hace cuántos años se sigue hablando de lo mismo, porque no es algo que puede ser una enfermedad nueva o algo, no.
que se sabe hace muchísimos años y sin embargo es una práctica que se sigue utilizando. Y cada vez más, porque también va acompañado de los contextos económicos. Bueno, luego de este repaso de trauma, hay muchos más. Bueno, esto porque estamos hablando de enfermedades, pero por ejemplo, si tuviésemos que hablar de beneficios que a veces nos dan, que nos vende la publicidad, fíjense que Actimel, ¿qué te dice? Contiene lactobacillus. Bueno, a mí me encantaría que ustedes puedan investigar cuánto tiempo dura un lactobacillus. Si el señor que baja del camión a ese yogur lo apoya en el suelo mientras está sacando otras cosas que le está dando el sol y ustedes cuando van al supermercado lo ven. El yogur está fuera de la heladera hasta que viene el repositor, lo coloca, lo pone. ¿Cuántas veces no hemos llevado un yogur que vuelve a tocar y está a temperatura ambiente? Ahí el lactobacillus que nos dijo el señor de la publicidad no existe. Sí, el lactobacillus es una bacteria muy buena para la digestión, es buenísimo, pero si vos lo tenés en conservación con menos de 24 grados, cuando te tocó los 24 grados, el lactobacillus desapareció. ¿No? Y ahí, terminando hablando de la Brucela, hay otra Brucela que es la Brucela SPP, que es otra. Así que bueno, hasta acá por el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Voy mientras buscando asistencia. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que haya quedado? Este trabajo ya se los voy a ir subiendo. Por favor, para la semana que viene, lean si está todo, está en el Google. No lo quiero subir porque quiero también que ustedes lo puedan buscar, porque les vuelvo a decir, es de libre acceso. La ley 24.051. Profe, una consulta. Los power que usted fue pasando hasta ahora no los subió, no los va a subir, ¿no? Sí, los voy a subir. Sí, los voy a subir. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Gracias. Profe, sí. no, digo, ¿usted lo había notado como trabajo eso? El tema de la ley esta, el número de la ley. ¿Lo había subido acá? Yo quiero que la busquen, que ustedes la busquen y yo les voy a dar la clase. Lo que quiero es que estén leídos. Eso quiero. Que busquen, que hayan leído, que se ha charlado, porque si no es aburrido. Aparte les voy a mostrar, miren, yo les doy clase a ustedes y miren lo que es esto. Miren, yo estoy acá solo hablándole como clase de espiritismo. Si yo no relaciono, no tengo con ustedes un ida y vuelta, imagínense que yo me duermo acá, solo. Entonces, yo lo que quiero es que sea algo didáctico, que ustedes puedan ver también la problemática de su lugar de trabajo. Ustedes saben que las clases acá, y particularmente a mí me gusta que sean también para conocer nuestro lugar de trabajo, porque cuando ustedes lean la ley, que cada lugar tiene que estar inscrito como generador de residuo peligroso, usted le va a dar la curiosidad de saber, ¿será que está inscrito? ¿Y será que alguien sabe? Y cuando le quieres preguntar a la gente, lo primero que te van a decir, no sé yo eso. Y yo creo que sí. Y viene alguien, y es como todo así empírico, pero nadie sabe realmente si hay o si no hay. Pero eso lo van a hacer si ustedes lo leen. Si solamente lo escuchan de mí, es muy difícil. ¿Estamos? Pero no es un trabajo práctico. No soy de trabajo práctico a mí. No, pero por ahí, disculpe, pero por ahí estaba bueno porque yo revisé, porque tenemos otras materias, revisé y se me pasó, la verdad. Si hubiese estado en el Classroom, me hubiese fijado y como que tenés una alarma ahí en un recordatorio. Pero no como trabajo, sino como para saber, no me acordaba el número de la ley. Pero había como... Se la escribí en el chat 3 veces ya. Mirá, sí, ahora sí. Pero después cuando cerramos la clase anterior, la borramos. No. Ustedes tienen todos los años tienen. Ya está. Eso se lo tengo que hacer a la gente. No, tampoco se lo hago a la gente de más chica, a los de primero de instrumentación, que son, yo los vi y son todos, me sacaron del jardín de infantes y lo trajeron. Son todos chiquititos. Ustedes son gente grande. Ustedes son del segundo o tercer hervor. Ya está. Ahí le dejé nuevamente. Bueno, ahora sí, ahora tomo
La asistencia. Claro, no son del primer hervor. Ustedes ya están en el segundo hervor, ya somos gente grande. Anótenlo y la semana que viene, más que nada para que no sea tediosa, porque si no recibo, les digo la verdad, como es tan específico, suele ser medio tedioso. Sin embargo, si ustedes lo tienen leído, es más rápido, hasta inclusive la clase es más rápida. Bueno, Alcaraz, Analía. No, profe, ella no puede hacer la materia porque está recursando materia de primer. Tenés razón, me había mandado. Andrade. Presente. Bianchini, ahí está, el de la tarea. Bloch, Nayara. Presente, profe. Cáceres, Uriel, estaba ahí presente. Castellano, Débora. Presente, profe. Centeno, Yamila. Presente, profe. Del Soto, Anabela. Presente, profe. Hoyos, Verónica. Sí, la he visto. Presente, profe. Lera, Josué. Presente, profe. Mancilla, Aida. Presente. Paz, Cintia. Presente, profe. Rodas, Richard, ahí lo vi que estaba presente también. Presente, Soloaga, Néstor. A él no lo vi ahí. Palacios, Gabriel. Presente, profe. Bien. Carrizo, Vanessa. Castro, Graciela. Presente, profe. Y Levil, Yamila. Presente, profe. ¿Listo? Bueno, chicos, nos vemos entonces la semana que viene. Chao, profe, gracias. Gracias. Nos vemos. Buen fin de semana, adiós. Gracias, igualmente.